acá les presento el tema de la clase, que es los riesgos para la democracia, ¿sí? Esto, como les decía, tiene relación con lo que vimos la semana pasada, con relación a lo que es ser ciudadano, ¿no es cierto?, con la participación política, pero hoy día vamos a ver aquellos aspectos, ¿no es cierto?, aquellos elementos de la, ¿no es cierto?, que se pueden dar en un Estado, ¿no es cierto?, en un país, pero que perjudican el desarrollo democrático, ¿ya? Entonces, este es un tema bastante vigente y lo vamos a trabajar básicamente siguiendo, ¿no es cierto?, una estrategia de análisis de gráficos, de algunos mapas, ¿ya?, información más bien estadística, ¿sí? Que eso es lo que nos interesa que podamos revisar en esta clase. Y obviamente sacar algunas conclusiones sobre cada uno de los riesgos que vamos a ir revisando. Ya no son muchos, pero tienen, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, un gran impacto sobre lo que es la democracia, ¿ya? Entonces, todos estos riesgos y amenazas se encuentran vigentes, ¿no es cierto?, en gran parte de nuestros, ¿cierto?, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, y también en países de la región, ¿ya? Voy a ajustar unas... Sí. Ahí. Bien, vamos a comenzar entonces, y acá está el índice de los temas que vamos a ver esta clase. Vamos a hacer una pequeña introducción con relación a lo que es, ¿verdad?, la democracia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido, ¿no es cierto?, o por qué existen algunos riesgos, ¿no es cierto?, que afectan el desarrollo democrático. Y de ahí, ¿no es cierto?, del punto 2 al 5, vamos a ir revisando cuáles son estos riesgos o amenazas que afectan la democracia hoy en día, ¿ya? Y que son, ¿no es cierto?, ahí hay 4, pero en realidad pueden ser muchos más, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, el objetivo de la clase, que es analizar los principales riesgos y amenazas para la democracia en Chile y América Latina, ¿ya? No solo vamos a hablar de Chile, también me interesa que hagamos el ejercicio de pensar un poco en nuestra región, en qué es lo que está pasando en otros países, ¿no es cierto?, de América Latina, y cómo todo esto, ¿no es cierto?, cómo compartimos en el fondo con nuestros, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos latinoamericanos algunos de estos riesgos y amenazas, ¿ya?, que son comunes a todos, ¿no es cierto?, a todos los países de la región. Entonces, vamos a comenzar la clase y vamos a trabajar nuestro primer punto, que es una pequeña introducción. ¿Por qué hablamos de riesgos, ¿no es cierto?, dentro de una democracia? Acá, ¿no es cierto?, lo que nos dicen, acá tenemos una imagen, ya, una caricatura, y en el texto lo que nos plantean es, ¿no es cierto?, que aunque la democracia es el sistema predominante en el mundo, ¿no es cierto?, aunque sea el régimen político más usual en los países, eso no significa que esté exento de riesgos y amenazas. Especialmente, ¿no es cierto?, en países como Chile o los países latinoamericanos, existe un conjunto de amenazas que ponen en peligro, como dice acá, su funcionamiento, ¿no es cierto? La democracia no hay que darla por sentada, ¿no es cierto?, y resguardarla requiere, ¿no es cierto?, la participación o el involucramiento de todos, ¿no es cierto?, de todas las personas, ¿no es cierto?, del Estado, de la sociedad civil, de los partidos políticos, ¿ya? Eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto?, tener en claro como introducción. ¿Qué pasa con la democracia en Chile y en América Latina hoy en día? ¿No es cierto? Estamos hablando de un tema súper actual, ¿ya? Aunque en realidad, claro, problemas con las democracias pueden existir en cualquier momento de la historia, pero desde que se inician, ¿no es cierto?, los procesos de redemocratización, que se tienen que haberlo estudiado por ahí, el proceso de redemocratización en América Latina, estamos con democracias un poco frágiles, ¿ya? O democracias que pueden en cualquier momento, ¿no es cierto?, entrar en crisis y colapsar, ¿sí? ¿Qué dice acá? ¿No es cierto? La democracia, nosotros la entendemos como el mejor sistema para garantizar la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales. Por lo tanto, es el sistema que permite una organización más justa de la sociedad, ¿ya? Eso como principio básico, como fundamento de esto, ¿ya? ¿Por qué en el fondo defendemos la democracia? ¿O por qué se hace esta defensa tan firme de este sistema político? Es por esas razones, ¿ya? Entonces, por eso es importante que veamos cuáles son las amenazas de la democracia. Acá yo ¿no es cierto?, les coloqué un gráfico
que me interesa que la podamos analizar en detalle, ¿no es cierto? De acuerdo con el gráfico, ¿cómo ha sido la satisfacción de la ciudadanía con la democracia en América Latina? Fíjense, ¿no es cierto? La línea verde habla, ¿no es cierto?, de las personas que están satisfechas versus las insatisfechas, desde el año 95 al 2018. ¿No es cierto?, la mayor parte de los países de América Latina. Coméntenme en el chat, ¿no es cierto?, qué ven ustedes en este gráfico. ¿Cómo ha sido la satisfacción de la ciudadanía con la democracia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dicen los números? Estas líneas que aparecen ahí. Lucas dice que baja, ¿no es cierto?, la satisfacción con la democracia. Ojo, baja desde el año 2010. ¿Sí? Ahí, ¿no es cierto?, hay como pareciera que hay un punto de inflexión por ahí, ¿no es cierto?, por el 2010, o a fines de la década de los 2000, en el que va aumentando paulatinamente la insatisfacción con la democracia. Lucas dice, no hay mucha satisfacción. ¿Cierto? Si nosotros pensamos en lo que pasa hoy día ¿no es cierto?, en el resto de los países latinoamericanos, este gráfico nos está diciendo también que es un reflejo de los problemas que se están viviendo hoy en día, ¿ya? Catalina, ¿no es cierto?, dice que en todos los años más del 50% está insatisfecho y el porcentaje aumenta con el tiempo. Ese punto, ¿no es cierto?, lo que dice Catalina es súper relevante porque vemos cómo, ¿no es cierto?, casi no hay ningún momento en que la gente esté satisfecha con la democracia. Podríamos pensar, ¿no es cierto?, antes del año 95, pero yo les decía recién que los procesos de redemocratización en América Latina empezaron por ahí por los años 80, principios de los años 90, después de un periodo marcado por dictaduras militares, ¿no es cierto?, viene este proceso de redemocratización. Sin embargo, lo que nos dice este gráfico es que incluso ya cuando estábamos en democracia, la gente ya estaba insatisfecha, ¿no es cierto? Veamos lo que nos dice el gráfico. Podemos pensar igual que estos puntos como, ¿no es cierto?, de gran aumento podrían estar relacionados con crisis económicas también, ¿no es cierto? ¿Qué pasó el año 2009 aproximadamente? Por ahí, ¿no es cierto?, 2009-2010, muchos países de América Latina entraron en crisis económica, ¿ya? Un poco como lo que está pasando hoy en día, ¿cierto?, por efecto de la pandemia del coronavirus. Pero en este momento, en el año 2009, por ejemplo, se viven las consecuencias de una crisis económica. Y cualquier tipo de crisis de ese estilo, ¿cierto?, hace que la gente sienta insatisfacción por la democracia, ¿ya? Se empieza a cuestionar los gobiernos, los partidos políticos, se ponen en cuestión muchas cosas cuando ocurren estas crisis. Vemos, ¿no es cierto?, lo que pasó por ahí por el año 97, 96, también había situaciones de crisis social, económica en algunos países de la región, ¿ya? Lo preocupante, ¿no es cierto?, es lo que aparece al final. Vemos que hay un gran porcentaje de insatisfacción hace apenas 2 años atrás, ¿no es cierto?, el 2018. ¿Qué panorama, qué creen que va a pasar con esto? ¿Va a seguir aumentando la insatisfacción? ¿O vamos a llegar a un punto en que tengamos democracias, ¿no es cierto?, mucho más, que en el fondo que satisfagan a la ciudadanía? ¿Qué creen ahí? ¿Cierto? El último dato es de hace 2 años atrás. Entonces, tenemos ahí yo diría que un mal precedente, ¿no es cierto? Un mal presente para lo que viene, para el momento presente. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Vamos a seguir en esta situación de descontento, de insatisfacción, como nos muestra el gráfico? ¿O en algún momento esto se va a revertir, va a cambiar la tendencia? Lucas, ¿no es cierto?, dice la tendencia es a la insatisfacción, ¿verdad? Si nosotros miramos hoy día lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, en Colombia, en Venezuela, ni hablar, ¿no es cierto? Vemos cómo, cómo estamos en una crisis de confianza con la democracia, ¿ya? Y que se puede ir acentuando con el paso del tiempo. Y esta crisis actual en la que estamos, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es agravar esa insatisfacción que tiene la gente con la democracia, ¿ya? Eso es lo preocupante de lo que estamos viviendo hoy día. Por eso les decía que el tema que vamos a ver hoy día era súper actual,
¿no es cierto? Veamos un poquito acá, y para, ¿no es cierto?, ir avanzando. Vamos ya de frentón a cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué cosas ponen en directo riesgo o amenazan a la democracia de un país? ¿No es cierto? Yo diría, uno de los principales riesgos, o uno de los más importantes, es la desafección política, ¿no es cierto? Y la definición es un distanciamiento general de la ciudadanía respecto de la política. ¿Vemos eso en Chile hoy día? Díganme así como a grandes rasgos, ¿qué creen? La respuesta ahí es bastante, ¿no es cierto?, decidora, ¿sí? ¿Vemos un distanciamiento general de la ciudadanía respecto de la política? ¿O puede que esto esté cambiando ahora último? Sigamos revisando, ¿no es cierto? Dice, involucra una disminución sostenida de los niveles de confianza en las instituciones y el aumento de la abstención electoral. Dos aspectos, ¿no es cierto? Aumenta la desconfianza en las instituciones y aumenta la abstención electoral, ¿ya? Fíjense lo que dice ahí. En nuestro país, en Chile, los estudios recientes dicen que el 78% de la población no se identifica ni se siente representada por un partido político. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros como conclusión? Tenemos una ciudadanía que está disconforme, ¿cierto? Está distanciada de lo que es la política, ¿ya? Eso es lo grave, ¿no es cierto? Aquí yo les puse este meme, esta caricatura de Lisa Simpson, pero en el fondo lo que nos dice es que esto, ¿no es cierto?, de que todo el sistema está mal, es una de las causales de esta desafección. Porque mucha gente está disconforme con el sistema en su conjunto, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa con por ejemplo, con la abstención electoral? Veamos, ¿verdad?, a través de un gráfico, qué es lo que, ¿no es cierto?, hay hoy día en Chile. ¿Qué me dicen de la abstención electoral? Este gráfico, ¿no es cierto?, nos habla de la participación. Quiero que miren el gráfico y que me digan qué pasa después, ¿no es cierto?, del inicio del voto voluntario. Y hay una línea, ¿no es cierto?, una línea rosada que marca un antes y un después. ¿Qué pasa ahí? Con la participación electoral, fíjense lo que pasaba el año 89, lo que pasaba el 99, por ejemplo, hasta el 2009, ¿ya? ¿Qué vemos? Agustina dice, ¿no es cierto?, hay una disminución de la participación y que es bastante consistente, es casi, ¿no es cierto?, una constante, como vemos la curva, ¿no es cierto?, descendiendo, ¿sí? Fíjense, el año 89, en las elecciones de diputados que hubo ese año, participó el 87% de la población que podía votar, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, si tomamos otro caso, las presidenciales del año 99 participó el 72% del padrón electoral. O sea, de todas maneras, hay una elevada participación hasta ese momento. Sin embargo, ¿no es cierto?, ya ha entrado el siglo XXI, por aquí, ¿no es cierto?, el año 2000, 2004, 2005, vemos cómo lentamente empieza a disminuir la participación electoral. ¿Qué tiene que ver, ¿no es cierto?, el voto voluntario en esto? Igual lo conversamos un poco en la sesión anterior, pero me interesa que me den alguna idea de, ¿podemos atribuir como solo al voto voluntario esta disminución? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿O hay otros factores de que la gente no vaya a votar? ¿Qué otros factores, ¿no es cierto?, pueden influir en esto que estamos viendo acá? ¿Cómo ha ido disminuyendo la participación electoral? Eso es lo que me interesa que podamos analizar. ¿Solo el tema del voto voluntario? ¿Cierto? Tenemos, Lucas dice, no solo el voto voluntario, la participación iba a la baja de antes. Muy bien, ¿no es cierto? Ya, como les decía, vemos el año a mediados de los 2000, ya vemos que la participación empezó a bajar del 70%. Y eso ya es como, es bastante crítico, ¿no es cierto? Estamos hablando de bajos niveles de participación en elecciones de diputado, presidente, alcalde, ¿ya?
Por lo tanto, no podemos solamente atribuir al voto voluntario esta baja en la participación, ¿ya? Hay otros elementos también que incorporar para poder entender este gráfico, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo en los próximos riesgos, ¿sí? Si revisamos acá, ¿no es cierto? Hay otro gráfico que también tiene que ver con lo que pasa con la desafección política. No sé si se alcanza a ver bien, pero ahí lo que muestra esto es el nivel de confianza que tienen las personas, los chilenos, en algunas de sus instituciones, ¿ya? ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Cuáles son ¿no es cierto?, las instituciones que en que la gente tiene nada o poca confianza? Según esta encuesta, ¿no es cierto?, que es bastante reciente, del 2017, aproximadamente. Perdón, 2019. 2019. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Cuáles son las instituciones? Lucas Daniel nos dice que hay muy poca confianza, pero lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que veamos cuáles son las instituciones en las que la ciudadanía tiene menos confianza. Tienen que ver con, ¿no es cierto?, con instituciones políticas, ¿ya? Partidos políticos, Congreso Nacional. Las dos últimas del ranking corresponden a, ¿no es cierto?, instituciones de carácter político. Bueno, también aparece, como dice Lucas, las AFP, aparecen, ¿no es cierto?, las ISAPRES, aparece la justicia, ¿ya? Las empresas privadas, la prensa, la iglesia, los sindicatos incluso, ¿no es cierto?, noticiero de televisión. Entonces vemos cómo esta desconfianza se concentra específicamente en instituciones políticas, ya en los partidos, en el Congreso, ahí donde se concentra el malestar de la gente, en el gobierno, ¿ya? Por lo tanto, la desafección política se manifiesta, claro, hay una desconfianza generalizada según este gráfico, según lo que podemos ver acá, pero, ¿no es cierto?, golpea más duramente a ¿no es cierto?, a los que están llamados a representarnos o ¿no es cierto?, a gobernarnos, como, ¿no es cierto?, el Congreso, el gobierno, los partidos políticos. Entonces, por eso hablamos de desafección política como un riesgo para la democracia, ¿ya? Esta desconfianza hace que es como un círculo vicioso. Mientras más la gente desconfía de las instituciones, ¿no es cierto?, menos va a querer ir a, ¿cierto?, darle su voto a un candidato de un partido político, o, ¿no es cierto?, tener confianza en el gobierno. Pensemos un poquito qué ha pasado con esto de la cuarentena. En un comienzo la gente confió en las decisiones del gobierno, en la discusión política que se estaba dando. ¿Qué pasó, ¿no es cierto?, por ahí en marzo, abril? ¿No es cierto?, Lucas dice, no se confió, ¿no es cierto? Esto que vemos en el gráfico también se expresa en la realidad, ¿no es cierto? La gente desconfía de las instituciones. Entonces, nos vimos en medio de la pandemia, ¿cierto?, y de las consecuencias que estaba teniendo. Sin embargo, organizar el tema de las cuarentenas fue un tremendo dolor de cabeza para el gobierno, porque la gente no confía, ¿cierto?, en los datos oficiales que entrega el ministerio, no confía, ¿no es cierto?, en muchas instituciones. Si se fijan acá, aparece ya lo que pasaba con Carabineros, ¿no es cierto? El nivel de desconfianza que había, yo creo que acá ya se está viendo consecuencias, ¿no es cierto?, de los casos de corrupción que han habido. Por lo tanto, todo este panorama, bueno, y si a eso le sumamos lo que pasó desde octubre en adelante, la gente tiene al día de hoy muy poca confianza en sus instituciones en Chile. Esto es muy grave, muy preocupante para una democracia, ¿ya? Yo creo que, ¿no es cierto?, la esperanza de transformar esto viene, ¿no es cierto?, por el lado de ustedes, ¿no es cierto?, por lo que pueda pasar ¿no es cierto?, de aquí en adelante con las instituciones, si van a haber cambios o no, es un tema abierto, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la desconfianza en las instituciones es muy perjudicial, ya muy perjudicial para una democracia, para la salud, por así decirlo, de un régimen democrático, de un país, ¿ya?
vemos que nadie confía en nada. Entonces, eso es muy preocupante, porque empezamos todos, ¿no es cierto? Empezamos a depositar la confianza en otras cosas, ya no en estas instituciones. Entonces, ahí es donde se generan los riesgos para la democracia. Por ejemplo, tenemos este nivel de desconfianza en el gobierno, en los partidos políticos. Puede ser que las personas empiecen a depositar su confianza en una sola persona, ¿ya? Y ahí es cuando empiezan a consolidarse por los populismos, ¿ya? Que es también un riesgo para la democracia, ¿sí? ¿Estamos claros hasta acá? Veamos entonces otro de los riesgos. Muy bien, Lucas. Ya, estamos claritos entonces. Ojo con ese tema, ¿ya? La desigualdad es otro de los riesgos importantes. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos una sociedad desigual, ¿ya? Eh, esto pone en riesgo el funcionamiento, ¿no es cierto?, del sistema democrático y la representación. Entonces, la desigualdad implica, ¿no es cierto?, produce vulneración de derechos sociales, económicos, políticos y culturales, ¿no es cierto? Yo creo que lo que pasó desde octubre hasta ahora igual responde un poco a esto. ¿Cierto? Chile es un país que venía arrastrando este problema de desigualdad social, económica y en otros ámbitos, y que explota, ¿ya? Explotó como lo vimos, que pasó. Entonces, y si se fijan, desde que viene esta explosión, este estallido social, todo esto que hemos visto, eh, la democracia chilena ha venido como tambaleándose también, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de que la desigualdad es perjudicial para una democracia. Mientras más igualitaria es una sociedad, más, ¿no es cierto?, posibilidades tiene de que su democracia sea sólida, ya que esté sana. Hay diferentes tipos, ya la social, la económica, desigualdad. ¿Cuál está representada en este dibujito que yo les puse acá? Hay también, ¿no es cierto?, desigualdad educativa, la desigualdad legal. Entonces son varios tipos de desigualdades que pueden afectar la democracia. ¿Cuál es la que está representada en el esquema ahí, en ese dibujo? De los tipos que aparecen ahí, ¿cuáles serían? ¿No es cierto? ¿Qué desigualdad está representada? ¿Cierto? Lucas muy bien, ¿no es cierto?, acota que es la desigualdad de género. ¿Ya? Roxana igual. ¿Por qué la desigualdad de género es un problema? ¿Qué pasa cuando las mujeres, ¿no es cierto?, están excluidas, o más bien dicho, hay desigualdad de derechos? Pensemos, todavía hay países en otras regiones del mundo que las mujeres casi prácticamente no tienen derechos políticos, están muy restringidos. ¿Qué riesgo conlleva que exista una desigualdad de género? Hay desigualdad también en la representación. Pensemos cuántas mujeres hay hoy día en el Congreso, en el gobierno, en distintas instituciones, ¿ya? ¿Por qué es perjudicial eso? La desigualdad de género, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Es un tema ese. Salió a la palestra hace poquito con la discusión ¿cómo se llama?, de la Convención Constituyente y todo eso. El tema de las cuotas de género ha estado ahí también ¿cómo se llama?, en el debate, ¿sí? Acá, ¿no es cierto?, los invito ahora a mirar este gráfico, este mapa, perdón, que lo que nos muestra es un tipo de desigualdad. ¿Cuál es? Analizan, ¿no es cierto?, la información que tenemos acá. Es participación electoral en las elecciones presidenciales del año 2017, ¿cierto?, en la región metropolitana. ¿Con qué desigualdad podemos relacionar lo que vemos en el gráfico, perdón, en el mapa? Roxana muy bien apunta con la desigualdad social y económica. ¿Qué pasa en las comunas fíjense, las que están con color verde, son las comunas en las que la gente participa más, ¿cierto?, donde hubo la mayor tasa de participación electoral. ¿Y qué pasa con las que tienen el color como rosado, amarillo? La participación electoral ciudadana
fue en torno al 30-40% o 40-50%. Entonces, tiene algo que ver, ¿no es cierto?, el nivel socioeconómico de una persona con su participación política, según este mapa. ¿Tiene algo que ver o no? Agustina, ¿no es cierto?, muy bien dice que sí, tenemos ahí es todo un tema esto, ¿ya? Que no es tan fácil de resolver, porque hay muchas variables que, ¿no es cierto?, están en juego acá. Por ejemplo, el nivel educacional de las personas, ¿ya? Eh, la, la, ¿cierto? El ánimo de ir a votar o de participar en una sociedad, en política, tiene mucho que ver con la educación también, ¿ya? Entonces, esto es muy, muy importante, ya lo que vemos en este mapa. Fíjense, en el fondo, la mayor abstención acá, el año 2017, estuvo en las comunas de la zona sur y poniente de Santiago, versus, ¿no es cierto?, que la más alta tasa de participación estuvo en las comunas del barrio alto, ya en las comunas de mayor nivel socioeconómico. Entonces, para una democracia esto es una amenaza bastante potente, ¿ya? Y lo que vemos acá no solamente pasa en Chile, ¿ya? Esto también se repite en los demás países de América Latina. Así que es un problema generalizado de la región, ¿ya? Acá está súper claro en este mapa, ¿no es cierto? Desigualdad socioeconómica que en el fondo viene como a torpedear, a vulnerar el sano desarrollo de una democracia, ¿no es cierto? La idea de la democracia es que todos se puedan involucrar, pero si tengo sectores tan grandes de la población que no les interesa la política, los partidos, las elecciones, ahí estamos en problemas, ¿ya? Eso es lo que ocurre con esto, con el tema de la desigualdad. Veamos una pregunta, ya para ir bajando este tema, ¿no es cierto? Quiero que veamos, ¿no es cierto?, cuáles serían una consecuencia de la desafección política, el primer riesgo que vimos. ¿Cuál es, ¿no es cierto?, una consecuencia? Hay que, ¿no es cierto?, considerar las opciones que tenemos. Ya ahí tenemos que la gente se sienta cómoda, perdón, se sienta con más ánimo de participar, que se elimine el sistema electoral, la desafiliación de los partidos políticos, la nula participación de las personas en los distintos ámbitos de la ciudadanía, el aumento de los problemas económicos en el país. Lucas, Agustina dicen, ¿no es cierto?, que es nula participación de las personas. Eso, ¿no es cierto?, es una de las principales consecuencias, ¿ya? Cuando tenemos que la gente desconfía, que la gente no va a votar, eso, a la larga, va a desencadenar la nula participación de las personas en distintos ámbitos de la ciudadanía. Recuerden la clase pasada, ¿no es cierto?, o cuando la última sesión que tuvimos, conversamos acerca de las formas de participación ciudadana. Entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, esta desafección política, vemos que las formas de participación ciudadana que venían vigentes de hace mucho tiempo atrás, ya la gente no se identifica con ellas. Bueno, fíjense lo que pasaba con los sindicatos en el gráfico. La gente hasta de eso desconfía. Lucas dice, puede ser la D y la E. Aumento de los problemas económicos. Las dos funcionan dentro del problema. Claro, ¿qué pasa con la E? Que, ¿no es cierto?, no es una consecuencia como directa, ¿ya? La desafección política, yo diría que es al revés, ¿cierto? Los problemas económicos pueden llevar a una mayor desafección política. Veamos, ¿no es cierto? Y bueno, y se relaciona con lo de la desigualdad que veíamos recién. Si hay problemas económicos, lo más probable es que la desigualdad aumente, ¿ya? Y al haber mayor desigualdad, la política tiende a concentrarse solamente en las personas que, en el fondo, tienen las condiciones materiales, económicas, para dedicarse a la política. ¿Me entienden? Entonces, eso es como lo que ocurre con la letra E, ¿ya? Por ahí va el tema, Lucas. No sé si te queda claro. Yo diría que ahí, claro, la relación como de causa-efecto es un poco a la inversa, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, vemos
hay desconfianza en el sistema en general, que esta es la situación de Chile hoy día, ¿no es cierto? Es una situación de desconfianza generalizada, cada vez, ¿no es cierto?, hay menos interés por los partidos, por, ¿no es cierto?, por involucrarse en la política como, yo diría, la política formal. Igual las personas, la discusión política está, yo diría, más viva que nunca en Chile, pero ya no por esta vía de los partidos o del voto, ¿se fijan? Ese es como el tema que es de fondo de la desafección, ¿ya? Um, Pueden encontrar la respuesta a sus problemas cotidianos, ¿cierto?, a través de la participación política, y la gente ya deja de pensar eso. Lucas dice, ¿cierto?, claro, es un conjunto de factores que hacen que exista la desafección política. Sí, y los problemas económicos son uno, ¿cierto?, de esos factores. Yo no sé qué va a pasar en este contexto en el que estamos, de, ¿cómo se llama?, de crisis económica, crisis sanitaria, también de una crisis política en la que estamos hoy día, ¿ya? Entonces es súper importante tener, yo acá, claro, estamos viendo este contenido como parte del currículum de tercero medio. Sin embargo, esto es, ¿no es cierto?, algo que está tan vigente, un tema que es cosa de ver la tele, de escuchar un poco, conversar con la gente, y vemos ¿cómo se llama?, lo vivo que están estas cosas en la democracia en la actualidad. Una pausa para preguntas, si quieren le activo el micrófono. Si quieren comentar algo antes de pasar a la última parte de la clase, a los últimos dos temas. ¿No? Si quieren hacer alguna pregunta, ya a través del micrófono. Luca dice, hay dos Lucas, Luca y Luca, con 2C. Todo bien, ya, muchas gracias, muy bien. Continuemos, entonces, con, ¿no es cierto?, este punto que es uno de los grandes, ¿no es cierto?, yo diría que aquí donde reside es la causa generalizada de esta crisis de la democracia que vemos hoy día en Chile y en América Latina, ¿ya? Lo que es la corrupción. Entonces, cuando hablamos de corrupción, tenemos que tener claro que nos referimos, ¿no es cierto?, a un conjunto de malas prácticas, como dice ahí, que transgreden un principio que es fundamental para cualquier persona que en el fondo trabaja en el Estado o que es un funcionario público, que es el principio de probidad. La probidad administrativa es un principio que vemos que ha sido vulnerado. Esto de actuar, ¿no es cierto?, de manera moralmente correcta, ¿no es cierto?, de actuar de acuerdo con las facultades, ¿no es cierto?, que les compete la ley y no pasarse por encima de la ley y de la moral también, ¿ya? Entonces, la corrupción tiene que ver con eso, con las malas prácticas, ¿ya? Desde bastantes años atrás, ya a esta altura del partido, hemos visto en Chile un conjunto de casos de corrupción que han venido a perjudicar a la clase política, al desarrollo, ¿no es cierto?, de las instituciones. ¿Por qué veíamos tanta desconfianza en las instituciones? Es por esto, ¿ya? Corresponde a un comportamiento de un funcionario que se desvía de sus obligaciones por razones derivadas del beneficio personal o particular. Cuando yo ejerzo una función, ¿no es cierto?, pública, no soy diputado, alcalde, cualquier cargo público, y busco mi propio beneficio en vez, ¿no es cierto?, en lugar de trabajar en beneficio de las personas que me eligieron, ahí es donde aparece la corrupción. Si se fijan acá, vemos un pequeño ranking, en realidad no es tan pequeño, pero es un ranking de la corrupción en América Latina, ¿ya? Vean el gráfico y díganme cuál es la situación de Chile en relación con los demás países. ¿Estamos tan mal o no? ¿O hay países que están peor? La corrupción, ¿no es cierto? Mientras más rojo la barrita, más corrupto es el país. Mayor índice de
¿no es cierto?, de estas faltas a la probidad. Vamos a ver los tipos de corrupción, porque ahí hay que entrar un poquito en detalle. Lucas, ¿cierto? Estamos bien. Dentro de lo que es América Latina, Chile, a pesar de, ¿no es cierto?, de estos casos en los que se ha involucrado la política, no estamos tan mal, ¿no es cierto?, según este índice de percepción de la corrupción. Hay países, ¿no es cierto?, que están en una situación mucho más crítica, ¿ya?, como Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, México, Honduras, ¿cierto? Y son re pocos los países que en realidad están entre amarillo y verde, ¿cierto? Agustina dice Chile está casi al último, así que en comparación al resto, bastante bien. Sí. Esto, ¿no es cierto? Y fíjense, o sea, estamos bien, pero los casos que han ocurrido han tenido consecuencias políticas muy graves, ¿ya? A pesar de que, si lo miramos en términos globales, quizás no es el nivel de corrupción, ¿no es cierto?, de Haití o de Nicaragua, qué sé yo, o de Venezuela, pero aún así, aunque pasen 2, 3 casos muy bullados en la prensa, eso ya va a ser perjudicial para una democracia, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con Chile. Tenemos entonces este panorama global, ya estamos casi al último. Estamos bien en realidad, según eso. Ahora la percepción que se tiene de la corrupción es distinta, ¿sí? Ahí es donde entra como lo subjetivo de este cuento, ¿ya? Pero cuando empezamos a mirar para los lados, qué pasa en los demás países, parece que no estamos tan mal. Veamos los tipos. Hay algunas, ¿no es cierto?, que son que han tenido que ver con malversación de fondos públicos en el caso de Chile, ¿no es cierto? Lo que pasó en el Ejército, lo que pasó en Carabineros, en varias otras instituciones, ha sido malversación de fondos públicos o peculado. Entonces el nombre es más técnico. ¿Qué sucede cuando un funcionario se apropia o hace uso indebido de fondos estatales que están a su disposición? ¿Ya? Es un mal uso de fondos públicos, de dineros públicos. Hay otro que es, ¿no es cierto?, tráfico de influencias. Sucede cuando un funcionario utiliza su poder y cargo para obtener favores para sí o sus cercanos. Hace poquito ahí en esta discusión del 10% salió un caso ya como de un diputado que al parecer habría estado ofreciendo cargos a cambio de votos. Eso podría ser un caso de tráfico de influencias. ¿Se fijan? Sucede cuando un funcionario público utiliza su poder para obtener algún favor, para sí mismo o para sus cercanos. Está el caso del nepotismo. El nepotismo es tan antiguo como el mundo. Esto de poner a familiares y amigos en cargos de poder, ¿no es cierto? Esta es una práctica que es muy común en América Latina, más de lo que uno quisiera. Muy perjudicial para la democracia, el poner al hermano en un cargo, al primo, al papá. Yo creo que ha sido una de las causas también de esta crisis de credibilidad en la que se ha visto envuelto, por ejemplo, estos dos últimos gobiernos también. Pensemos, no sé, lo que pasó con Bachelet y su hijo, con Piñera y Chadwick, que es su primo. Entonces, se fijan, poner a parientes en cargos de poder para alguien que tiene un cargo público no es una buena práctica, ¿ya? Y por eso hablamos de que es corrupción. Tenemos, ¿no es cierto?, el último tipo de corrupción, que esos son los sobornos, y que corresponde cuando un funcionario público recibe dinero de parte de un privado para que, ¿no es cierto?, el primero actúe beneficiando al segundo. Y esto es, aquí yo les puse recortes de prensa con algunos de estos casos, ¿ya? Por ejemplo, está el caso, lo de Soquimich, ¿ya? Está lo de la Universidad Arcis, ahí para regodearse. Un caso de espionaje telefónico. Por ejemplo, lo que pasó con Corpesca, no sé si han leído por ahí, hay un caso de corrupción que corresponde a sobornos, ¿no es cierto?, donde empresarios pagan para que, ¿no es cierto?, algunos políticos voten a favor de leyes que los benefician. Eso sería caso de soborno, ¿sí? Lo de Cabal podríamos ponerlo, lo que pasó con el hijo de Bachelet, sería un caso de tráfico de influencias, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, se han dado casi todos estos tipos de corrupción en nuestro país, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y, como yo les decía al comienzo,
La corrupción es una de las principales causas del desprestigio de la política en América Latina, ¿ya? Y esto obviamente va dañando la democracia. La gente ve estas prácticas. Pensemos también en Brasil. Hay muchos ejemplos de lo que pasa en Argentina con los Kirchner, ¿ya? Hay casos, ¿no es cierto?, que son tan claramente de corrupción que el daño que se hace a la democracia es casi irreparable, ¿ya? Cuando la gente ve que hay un presidente que roba, un diputado que ¿no es cierto?, ejerce influencia en favor de algún empresario, qué sé yo, eso es muy perjudicial, ¿ya? ¿Tienen conocimiento de alguno de estos casos? ¿Alguien se toma algún aporte al respecto sobre esto? Hay muchos, ¿no es cierto? Es cosa de ponerse a buscar nomás. Algunos de ellos están en la justicia y algunos no han tenido las sanciones que corresponden. Eso también ha sido, ¿cierto?, parte de esta crisis en la que estamos, esta crisis política, ¿ya? Roxana, no sé si estáis de acuerdo, el caso del confort, bueno, hay otras cosas que también son reñidas con y también serían una práctica media corrupta, como las colusiones, ¿ya? Las colusiones, por ejemplo, hemos visto la del confort, la del pollo, la de las farmacias. Así que por ese lado también hay algo de corrupción, aunque sea solo de empresas privadas, pero también es un caso de mala práctica. La corrupción aplica más a los funcionarios públicos, ¿ya? Ojo con eso. Veamos el último riesgo o amenaza para la democracia, que es el narcotráfico y la violencia. Lo que pasa con el narcotráfico, que es este comercio ilegal, ¿cierto?, de drogas, de estupefacientes, es un problema social, ¿no es cierto? La drogadicción es un tema social, pero que en el último tiempo ha tomado ya un carácter económico y político sobre todo. ¿Por qué decimos que tiene un carácter político? Porque fíjense en el mapa, ¿qué pasa en México? Aquí, ¿no es cierto?, hay un mapa de México con los carteles. Los carteles son estas asociaciones, ¿cierto?, de narcotraficantes. ¿Qué vemos en el mapa con respecto a estos famosos carteles, ¿cierto? El de Tijuana, ¿cierto?, el de Sinaloa, el Golfo, ahí tienen varios nombres. Fíjense en el mapa de México. ¿Qué ocurre en México con el narcotráfico? Qué desgracia también. Hemos visto escenas, ¿no es cierto?, de cómo narcotraficantes asesinan de maneras muy, ¿cierto?, muy sádicas también, eh, es todo un problema en México. Pero fíjense en el gráfico, perdón, en el mapa. ¿Qué vemos ahí con respecto a estos carteles? Dice influencia territorial, ¿ya? El narcotráfico, ¿cierto?, estos carteles, acá controlan territorios, ¿se fijan? Controlan partes de un país, ¿ya? Ciudades. Entonces, en ese sentido, se empiezan a transformar en un problema político, ¿ya? Solo que yo quiero que ustedes visualicen que el narcotráfico no solo es malo desde el punto de vista de, claro, que daña la salud de las personas, la droga, etcétera, sino que también el narcotráfico tiene en países como México y Colombia, ¿ya?, y otros más, el narcotráfico tiene esta variante política, ¿no es cierto?, donde los carteles casi que se transforman en una especie de estado paralelo al estado oficial, ¿cierto?, al gobierno. Piensen en lo que pasó con Pablo Escobar. ¿Ya conocen la historia de Pablo Escobar? No sé si han visto la serie por ahí, la Narcos, o la misma serie de Pablo Escobar. En el fondo, desde el punto de vista como político, Roxana dice, casi fue presidente. Sí, pues. ¿Qué pasa ahí? Que tenemos narcotraficantes, ¿cierto?, o personajes que se dedican a una actividad ilegal, pero que se transforman ¿no es cierto?, en una competencia del poder político, ya de un presidente, de un gobierno. Comienzan a funcionar
entregando beneficios a las personas, entregando dinero, y en Chile no lo vemos a esta escala, ¿ya? No lo vemos en nivel, ¿no es cierto?, de que controlan una región, pero sí lo vemos en las poblaciones, ¿cierto? En algunas comunas. Entonces, eso es lo que ocurre con el narcotráfico. El narcotráfico debilita al Estado, ¿ya? Al Estado propiamente tal. Ahí es donde se genera, ¿no es cierto?, se genera este problema con el narcotráfico. Se transforma en un problema político y, claro, ¿qué medidas se toman frente al narcotráfico hoy en día en los países? ¿Cuál es la principal estrategia de los gobiernos para enfrentar el narcotráfico? Por ahí, ¿no es cierto?, han surgido algunas propuestas de despenalización de las drogas, y así se han buscado soluciones. Sin embargo, ¿no es cierto?, la que sigue predominando es la respuesta, ¿no es cierto?, de la respuesta policial, ¿no es cierto?, de someter a la justicia a estos señores de los carteles, ¿ya? Se transforman en especies de señores de la guerra también. El narcotráfico trae consigo otros delitos, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Entonces, no es un tema menor, ¿ya? Y pone en riesgo, y lo está poniendo hoy en día, pone en riesgo la democracia en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, ¿ya? Por nombrar algunos países. Asociado con el narcotráfico tenemos el problema de la violencia, bueno, y también la violencia en general, que nosotros podemos relacionar con hechos delictivos, como dice acá. En América Latina está muy extendido el tema de la delincuencia, de bandas, ¿cierto?, de organizaciones criminales. Hay por ahí en El Salvador, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso de las maras, que son unas organizaciones, bandas, ¿cierto?, que pelean entre sí por el control de territorios, ¿ya? Entonces, donde operan esos grupos, piensen, la gente tendrá ganas, tiene la seguridad para participar en política. Eso es lo que genera la violencia, ¿ya? Y el narcotráfico, todas estos hechos, ¿cierto?, estas organizaciones delictuales generan inseguridad, generan problemas sociales, que la gente no quiera participar en política, ¿ya? Eso, entonces, con relación a la violencia y el narcotráfico. ¿Qué me dicen con relación a esto? ¿Alguna duda hasta acá? Ya vimos 4 grandes amenazas para la democracia, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, no es cierto, con este tema? Lucas dice, ¿está todo claro? ¿Podrían aquí en este ratito comentar qué otra amenaza ven ustedes? Porque acá hay 4, pero pueden haber más. Hay ¿cierto? Puede haber también ciertas tendencias dentro de las mismas personas que lleven a, por ejemplo, a querer o desear un gobierno autoritario, una dictadura, nuevamente. Eso, ¿no es cierto?, eso también es un riesgo para la democracia. Esto de querer buscar, quizás solucionar estos problemas que veíamos, pero por la vía de la fuerza, o de un gobierno autoritario, conlleva una amenaza, un riesgo para la democracia. ¿Sí? No sé qué otro aporte pueden decir sobre este tema. ¿Qué otra amenaza visualizan ustedes? Piénsenlo de aquí al final de la clase. La pregunta 2, que tiene que ver con la corrupción. ¿Qué consecuencia tiene la corrupción para la democracia? La gente no concurre a votar a elecciones. La B es lo que les decía recién, que se piensa en la dictadura como un nuevo sistema, que se privilegien intereses de los privados por sobre los de la comunidad,
que se quiera reformar la Constitución constantemente. Que se eliminen los cargos de diputados y senadores. Lucas dice la C, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué la corrupción tiende o es, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tiene? Ya vimos en qué consistía el problema, pero ¿qué consecuencias tiene? Catalina dice, ya él también, ¿no es cierto?, el tema de que privilegiamos los intereses de los privados por sobre los de la comunidad. Recuerden que un funcionario público tiene que tener lo que se llama vocación de servicio, ¿ya? Tiene que trabajar de manera honesta en beneficio de la comunidad, de las personas por las que lo eligieron en el fondo. Entonces, cuando ocurren estos casos de corrupción, vemos, ¿no es cierto?, que se está privilegiando los intereses de particulares, de ellos mismos, de una empresa, de cierto grupo, ¿se fijan? Y no se está actuando en beneficio de las personas que confiaron en mí, ¿ya? Si yo soy un diputado, yo me debo a las personas que me eligieron, no a quien me ofrezca dinero, ¿se fijan? Eso es lo que ocurre con la corrupción. Son una de sus principales consecuencias, ¿ya? Última pregunta. ¿Por qué decíamos que el narcotráfico es una amenaza para la democracia? Mientras más narcotráfico hay en un país, más se debilita la democracia, más peligran las instituciones. ¿Qué decimos acá sobre, ¿no es cierto?, el narcotráfico? ¿Ya? Porque no se respetan las reglas del libre mercado. Causa daño a la salud de las personas. Conlleva el uso del poder mediante el dinero, porque no permite fijar los precios de los productos. El narcotráfico actúa como un mercado paralelo, ¿no es cierto? Actúa como está fuera de las leyes del mercado, ¿cierto? Del mercado oficial. Entonces, claro, por ahí la letra A podría ser como un distractor más o menos atractivo, ¿no es cierto? Porque el Estado no participa de dicho negocio. Alguien podría, ¿no es cierto?, poner como solución que el Estado se metiera en el negocio del narcotráfico, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué afecta a la democracia? Porque, lo que les decía, se generan bandas peligrosas que traen violencia, se ocupa dinero. Claro, aquí el narcotráfico se empieza ¿cómo se dice? Como a mezclar con la política, de ahí es donde queda la escoba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en México, en Colombia, en Venezuela y en varios otros países? Y esperemos que en Chile no lleguemos a eso. Para sobornar incluso a la policía, ¿cierto? Y ahí aparecen los los países más afectados por el narcotráfico hoy día, que es México y Colombia, ¿ya? Esos chiquillos. Entonces llegamos al final de la clase, y les pregunté recién qué otra amenaza, que pensaran, qué otro riesgo, qué otra amenaza vislumbran para la democracia, incluso en este contexto actual que estamos viviendo. Catalina ¿cierto? Vidal dice, la discriminación, la delincuencia, obvio que es una amenaza, ¿ya? La delincuencia es ¿cierto?, una amenaza bastante potente a la democracia, ya a la estabilidad del sistema, ¿no es cierto? La discriminación se relaciona con lo que veíamos recién ¿no es cierto?, de la desigualdad, de que existan grupos excluidos, ¿no es cierto?, personas sin acceso ¿cierto?, a la educación, a la cultura. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, ya estamos dañando unas democracias que son bastante frágiles. Entonces, si comparamos las democracias latinoamericanas con las de Europa o de otras partes del mundo, la verdad es que las de nosotros son bastante frágiles, ¿ya? Son bastante susceptibles de todos los problemas que vimos hoy día en la clase, ¿ya? Eso, chiquillos, no sé si hay alguna duda con esto, espero que les haya quedado claro. Recuerden, ¿no es cierto?, ingresar al portal, ejercitar, ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo tomé un par de preguntas de ahí,
y las trabajamos acá durante esta clase, ¿sí? Así que, ¿no es cierto? Eso con respecto a este tema de educación ciudadana, ¿ya? Da para mucho. Así que, pero espero que en esta clase les haya quedado claro el centro, ¿no es cierto? Cuáles son las principales riesgos y amenazas de la democracia.